Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes un enlace más originado por la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le doy una bendecida y calurosa bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Hola, ¿qué tal, mi hermano? Muy buenas noches a todos los que en esta oportunidad se unen a esta transmisión. Confiamos en nuestro Dios amado como siempre, Él tan bueno y grande en su misericordia. Podamos meditar, reflexionar, pensar un poco más acerca del llamado que Él nos está haciendo con respecto a lo que es la sanidad de nuestra vida. Así que quiero darle a todos la calurosa y cordial bienvenida. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Pues vamos a ponernos en oración para iniciar pues esta transmisión. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por las bendiciones que recibimos cada día, gracias porque siempre podemos contar contigo, Señor, y nos acompañas en cada paso que damos, Padre. A veces estamos llenos de dudas, de dificultades, de situaciones y de pruebas, Señor, pero contigo todo es más fácil. No es lo mismo estar solo en el desierto que acompañado contigo, Señor. El día de hoy vamos a tener un mensaje dado por tu siervo Luis, al cual, Señor, inspírale para que pueda llegar a cada uno de nosotros, Señor, para que ese mensaje quede guardado en nuestros corazones y como siempre te pedimos, llegue a la práctica, Señor. Gracias, Padre, por cada momento, por los buenos y los malos. Gracias porque nunca nos abandonas, Señor. Gracias porque tú estás presente en cada momento de nuestras vidas. Ayuda, Señor, que podamos vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, que muchas veces necesitamos en nuestras vidas. Te agradecemos por tu misericordia, Señor, y te pedimos bendición y te bendecimos, oh Padre eterno. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy el mensaje va a ser manera de mirar y comprender a nuestras familias. Para ellos, pues los vamos a dejar pues con el mensaje de nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos con atención. Mi hermano Pastor. Sí, muy agradecido. Como habíamos indicado, estamos en la lectura, el análisis, el comentario, la meditación de este libro titulado Espiritualidad emocionalmente sana. La última vez que habíamos abordado al respecto este capítulo acerca de el presente es una ventana hacia el pasado, habíamos indicado de que cuánto se requiere, y eso como un factor necesario y clave en nuestro proceso de discipulado, detenernos en el tiempo para poder hacer una retrospectiva, un examen de conciencia, de poder examinar el trasfondo de dónde provenimos. Y como hemos indicado, el propósito no es, porque Dios no es que está con la intención de que vivamos sugestionados y martirizarnos la existencia en el sentido de estar abriendo el libro del pasado para solo estar mirando los errores propios y de nuestra familia y de esa manera sentirnos angustiados. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es detenernos para volver un poquito también hacia atrás, como la expresión figurativa usa el pastor Peter Escasero, nos favorece el tiempo en que estamos como para abrir una ventana y observar situaciones del pasado para poderlos poner en las manos de Dios y pedirle la restauración suficiente y necesaria para nuestra vida. Hoy, en el avance de este estudio y análisis de este libro, llegamos entonces a este subtítulo que se refiere a la manera de mirar y comprender a nuestras familias. Recuerdo yo que hace aproximadamente unos 6 meses, en una forma intencional, fui a buscar a un familiar que no le había visto por muchísimos años. Así que estaba yo orando a Dios para poderle localizar y Dios planeó el tiempo y el momento para podernos ver y tener diálogo constructivo. Me aproximé hacia esa persona yendo a otra ciudad del país con una convicción a modo de un investigador. Llevé unas cuantas preguntas cuya intención era justamente mirar
en una forma más amplia el panorama de la realidad de nuestras familias. Realmente fue muy edificante el diálogo. Bajo cada pregunta realmente Dios nos fue confrontando y fue sacando a luz situaciones de realidades tristes del trasfondo de nuestra familia para que con esa situación de por medio, pedirle al Señor que traiga en una forma inmediata la sanidad y la restauración. Yo quiero animarle a usted, mi apreciado hermano y amigo que me escucha, a que usted pueda de la misma forma venir por esta ruta de estar indagando, estar investigando situaciones que han ocurrido en el contexto de la familia y que estoy más que seguro Dios va a mostrar aquellas cosas deficientes para que en un acto de confesión poder decirle a Él que intervenga. Porque yo soy de las personas que están también convencidas de que todo tipo de influencia equivocada que hemos tenido en nosotros debe determinar para que toda la descendencia veniera después de nosotros camine sobre la faz de esta tierra en una condición propia de sanidad y de vida en abundancia. Existen diferentes niveles de salud dentro de la familia, nos dice el pastor Peter Escasero en este avance del estudio de este libro, en este capítulo, y nos va a hablar de 4 niveles, y vamos a considerarlo como lo está enfocando, yendo de atrás hacia adelante. Entonces él dice que existen las familias que han sido marcados por el dolor o viven en una condición de dolencia. Este tipo de familia con dolor, eh, la radiografía de descripción va en este sentido, que son familias seriamente perturbadas. Y creo que bajo esa expresión ya todos nos vamos haciendo la idea de familias en convulsión, donde no hay gozo, donde no hay tranquilidad. Familia con dolor, dice el pastor Peter Escasero, son familias con un liderazgo totalmente ausente. O sea, puede ocurrir que estamos bajo un mismo techo, de el calor de un mismo hogar en el sentido de tener cobertura física, pero más sin embargo la ausencia de quienes deberían de presidirnos en este caso, verdaderos padres, verdaderas madres. Las familias con dolor son familias que viven en confusión, están en desconcierto y están desorientados. Y esto porque, claro, sobreentendemos todo el asunto cuando Cristo no está en el corazón y la palabra del Señor no es punto principal, no se puede esperar otra situación mejor y mayor. Familia con dolor son familias que están en conflictos sin resolver. Y yo creo que este es un punto que nos debe de llevar a pensar si es que a lo mejor nosotros provenimos de una familia que ha sido marcada en esa tonalidad, donde los problemas se los han dejado ahí latente, no se los ha abordado, no se ha podido traer solución. O sea, son tipos de familia, como dice el pastor Escasero, sin capacidad de abordar los asuntos con claridad. Y yo creo que esto es un reto, porque si usted y yo estamos en la condición de ser esposos y de ser padres, en la tarea de poder llevar adelante esta preciosa nave de lo que es un hogar y una familia, debemos de pedirle siempre a Dios la sabiduría para poder tener la dirección clara y precisa para que ante los momentos de los impases poderlos abordar con precisión. De la misma manera, el pastor Peter Escasero nos dice que existen las familias en el límite o en el borde. O sea, estos son los hogares polarizados. Bajo ese término podemos entender como que la balanza está inclinada hacia un lado en el sentido de quién es quien la dirige y quién preside. ¿Ha conocido usted hogares donde o ha sido solo el varón el visible y la mujer ha sido desplazada, o viceversa, donde la mujer ha tratado de borrar del mapa
el liderazgo del hombre como cabeza de hogar establecido por Dios y la balanza se ha ido en el sentido de una esposa, madre conduciendo sola el hogar. Familia en el límite para el pastor Peter Casero, dice él, son familias que están gobernadas completamente por la rigidez. O sea, nos viene a la mente la idea de una tendencia dictatorial, donde solo hay reglas, pero reglas inflexibles, donde no hay posibilidad para que nadie se equivoque. Y por ende, imagínese usted desarrollarse en ese contexto, las frustraciones que se pueden producir cuando imprecisamos, porque realmente tenemos y vamos a seguir teniendo fallas. Familias en el límite son familias que no, dentro del contexto del hogar, no existe el desacuerdo. ¿Por qué? Porque hay una opinión predominante, donde de la misma manera no se puede concertar en la diversidad de opiniones, porque ya está todo absolutamente trazado. Mire, esta no es la voluntad de Dios para usted y para mí en relación a lo que es una familia y un hogar, porque a la luz de la palabra entendemos que nosotros tenemos que vivir cada día la alegría, la armonía y la expectativa de una familia cuyo colorido permanentemente el Señor le está marcando. Por eso usted y yo no podemos tomar opción en formar una familia de esta característica. También nos dice el pastor Peter Escacero, existen las familias atadas a las reglas. O sea, note usted que esto es una derivación de la descripción que acabamos de compartir. Familias atadas a las reglas son, a las reglas son familias donde dentro del ambiente del hogar hay reglas explícitas e implícitas de por medio. Hay un árbitro invisible y las reglas son más importantes que las personas. Impera la manipulación, la intimidación y la sugestión. El temor y la culpa impregna el ambiente del hogar. Bueno, yo creo que todo esto nos lleva a pensar que en un contexto donde todo es no, 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 no y no hay posibilidad de que podamos cometer errores, porque muchas veces en forma silenciosa, aunque no esté presente papá y mamá hablándonos y recordándonos cuáles son las normas, tenemos de por medio como una especie de un fantasma que nos sigue. Y esto no puede, no debe de ser así. Esto nos lleva a pensar con tristeza de que existen hogares que están actuando bajo presión y quienes manipulan son los padres, son los esposos, que por esa rigidez entonces provocan intimidación y los hijos se van creando en un ánimo de sugestión, o sea que están pensando, ay, si yo cometo el error entonces me van a disciplinar o voy a perder ciertas capacidades o ciertos privilegios. No puede ocurrir, no debe de ser que en el ambiente de nuestro hogar y de nuestra casa, el sentimiento de temor y culpa debe ser algo latente, porque Dios nos ha creado para ser libres. Y el gozo de la salvación es lo que siempre debe estar latente en el ambiente de nuestro hogar. Por tal motivo, si estamos caminando en un proceso de discipulado con una espiritualidad y emociones sanas, debemos de considerar que la ruta, el cauce, el andarivel por donde Dios nos quiere llevar no es esto, sino pensar en la familia que es óptima, en la familia que es apropiada. Y el pastor Peter Escacero nos dice que en este tipo de familia la flexibilidad predomina. Bueno, cuando hay reglas flexibles, hace que de la misma manera mis interpretaciones, mis concepciones sean flexibles. Es muy diferente, por ejemplo, a la mente y el corazón que es rígido. Entonces, en una familia apropiada y óptima, se valora el sentido de la unidad en la diversidad. ¿Por qué decimos diversidad? Porque no todos los hijos, ni nosotros como esposos, tenemos el mismo carácter y el mismo temperamento.
Hoy justamente estaba hablando con alguien que está justamente dando el paso de ir hacia el matrimonio. Y yo le decía esto, ¿cuánto se requiere que en el proceso de formar un matrimonio y una familia estemos buscando todos los días el sentir de Cristo? Porque cuando ambos, porque si hablamos en el sentido de la relación conyugal, venimos al Señor y a su palabra, entonces no es nuestra opinión la que debe de predominar, sino el criterio divino. Entonces, aprendemos a relacionarnos con el Señor debidamente. Él va a producir, como dice Pablo, el sentir como el hacer. Entonces, en esa dinámica de relación, nuestro hogar, nuestra familia va a ser enriquecida. La familia apropiada es aquella que disfrutan el estar juntos. Parece increíble. Los días que estamos viviendo son días en que cada día nos damos cuenta que la familia se está diluyendo, donde ya no se da mayormente tiempo y opciones para encontrarnos. Y yo creo, mis queridos hermanos y amigos, que esto debe ser una tendencia en nuestro corazón, el poner por prioridad, el mantener la relación de familia. Oramos que eso nunca se pierda, que realmente tengamos aún el mínimo pretexto para podernos encontrar con nuestros padres, podernos encontrar con nuestros hijos, encontrarnos como familia. Familias óptimas son aquellas cuyo trato sabio de las dificultades y conflictos hace que el Señor dé la dirección. Y esto es el otro reto clave para nosotros, porque la Biblia dice que la sabiduría da dirección. Todos los días necesitamos de Dios, de la fuente de Él, que es la plenitud de la inteligencia, para poder abordar los desafíos del desarrollo de nuestra familia y de nuestro hogar. Las familias óptimas en el Señor tienen un trato de inteligencia, tienen un trato lleno de sabiduría. Las dificultades no van a dejar de venir, los conflictos no van a dejar de mostrarse, pero aquí está el gran desafío. Si decimos ser hijos de Dios, que vamos en pos de un discipulado emocionalmente sano, entonces nosotros siempre estaremos tomando la opción de abrazar lo que el Señor ha dicho, dejar que Él nutra nuestro entendimiento y de esa manera enfrentar cualquier tipo de agresividad que se venga contra nuestra vida de hogar para poder entonces superarlas y vencerlas. El tipo de familia, entonces, están identificadas en estas cuatro categorías. Está la familia marcada con dolor, por el dolor, las familias que viven en el borde o el límite, las familias que están atadas a reglas y las familias que son apropiadas. Ahora, ante toda esta radiografía de análisis, tenemos que hacernos estas preguntas que son necesarias y claves. ¿Con qué tipo de familia yo me identifico? Que realmente Dios nos ayude a ser sinceros para poder observar el contexto bien de nuestra procedencia, pero no para lamentarnos, no para decir que nuestra vida ya tiene el destino de la desgracia y la destrucción, sino que en el proceso de orar, buscar y depender de Dios, dejar que nos muestre, para entonces ser restaurados en esas áreas que el pecado, el mundo y el enemigo nos ha estado golpeando. Vale hacernos otra pregunta. ¿Familia de origen todavía tiene impacto en mi vida? Y esto en el sentido de impacto, sí. Miremoslo en el sentido negativo, porque yo sé que en el proceso del desarrollo dentro del hogar hay cosas muy nutritivas que hemos recibido de nuestra familia de origen. Pero aquí el ejercicio va en el sentido de descubrir aquellas cosas viciosas, malas actitudes, comportamientos torcidos e indebidos que los estamos repitiendo y que nos estamos dando cuenta de dónde proceden para traérselos al Señor y decirle, Señor, rompe toda influencia adversa que ha estado afectando mi vida y nuestra vida actual. La tercera y última pregunta. ¿En qué áreas necesito trabajar con urgencia? Bueno, yo creo que si esto es una práctica diaria, porque no debemos dejar de orar, entonces dentro de nuestra lista de peticiones
una de las cosas tan primordiales es justamente nuestra vida de familia y de hogar. Yo creo que esto va a volver también, como yo siempre digo, más emocionante nuestro amanecer cotidiano de poder nutrir nuestra familia. Porque si de corazón le pedimos y le decimos, Señor, ¿qué más me falta aprender? ¿En qué más tenemos que trabajar? Yo creo que Dios va a hacerlo, nos va a ayudar y vamos a seguir adelante. Y va a hacer que nuestra familia tenga ese aroma del cielo para que seamos de bendición a tantos que nos están esperando, están en el camino y que solamente necesitan ver que hay familias que son verdaderamente convertidas y redimidas por la sangre del Cordero. Padre, doy gracias en esta hora por esta oportunidad de poder analizar en breve este tema. Gracias por mostrar la realidad de nuestra vida, por mostrar la realidad de la procedencia de nuestra familia. Señor, oramos que seas rompiendo toda cadena de opresión, todos criterios equivocados que están lejos de tu palabra y que no nos ayudan a ser felices y no nos permiten seguir adelante con nuestra familia, nuestra casa y nuestro hogar. Padre, límpianos, sánanos, purifícanos, restauranos, Señor. A ti venimos y confiamos porque sabemos que tú escuchas la oración y la respondes. Pido que extiendas tu mano de amor sobre las personas que hoy tomaron la decisión de sacar un momento para escuchar esta palabra y que han sido bendecidos por ti. Oro que sean mirados en amor, en misericordia y que la bendición llegue también a cada uno de sus familias. En tu santo nombre oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje, como siempre, muy interesante y que llega a cada uno de nosotros. También damos la bienvenida a nuestro hermano Fernando, que se conecta con nosotros también. Maneras de mirar y comprender a nuestras familias, el tema de hoy. Yo creo que al fin y al cabo tenemos muy claro que mucho de lo que somos lo debemos obviamente a nuestra familia, mucho de lo que, cómo enfrentamos la vida, mucho de nuestro carácter, mucho de cómo tomamos decisiones, lo debemos a cómo nos formamos en este seno de hogar, ¿no? De nuestra familia, mamá, papá, hermanos, y a veces disfuncionales, ¿no? Donde muchos de los problemas sociales también nacen desde ahí mismo, ¿no? Estas situaciones a veces de familias, como usted bien lo clasificaba a través del libro que estamos analizando, ¿no? Pues estos cuatro grupos y los tres primeros obviamente con problemas que pueden ocasionar que los individuos que nazcan de allí o que salgan de allí, pues realmente sean muchas veces problemas sociales, ¿no? Y bueno, y en otros casos, pues transmitan eso también a las familias que ellos forman. Pero ahí está la parte importante cuando llega Dios a nuestras vidas, ¿no? Y eso es cuando nosotros podemos hacer el cambio para pasar a las familias apropiadas, cuando entendemos que las familias no pueden quedarse en esos cuatro niveles que usted hablaba o esos cuatro tipos de familias, sino que tenemos que pasar a esas familias apropiadas que básicamente la llegamos a obtener cuando Dios nace en nuestros corazones, ¿sí? Y entonces empezamos a transmitir también a sí mismo, como puedes venir de familias disfuncionales, con problemas y todo esto, y eso se te va creando en ti. Al contrario también, es decir, cuando tú empiezas a tener una familia apropiada, tus hijos seguramente van a transmitir también eso a las siguientes generaciones, ¿no? Y así es como la presencia de Dios también va apareciendo de generación en generación en nuestras familias, ¿no? Entonces, yo creo que interesante el tema, mi hermano pastor. No sé si quiera usted agregar algo más para pasarle un ratito a Fernando alguna opinión. Sí, de mi parte, ya casi final en esta transmisión, diríamos que las señales convulsionadas en nuestra sociedad evidencian esto. Hay conflicto en las familias, conflicto en los hogares y no podemos sino sustentar de que si los corazones están enfermos, si hay emociones enfermas en nuestra vida, así no nos podemos acercar a Dios, porque eso va a ser como un estorbo. Tenemos que decirle a Dios que actúe en esa área para que nuestra conexión con el Señor sea genuina, sea transparente.
y es ahí cuando nuestros hogares van a ser restaurados. No nos falte la oración, como pedía David, examíname, Señor. Lo que yo no alcanzo a ver, muéstramelo. Y siendo así, mostrando a Dios, entonces al darnos cuenta esas cosas indebidas del trasfondo de familia, ser quitados con la ayuda de Él, en el nombre de Él, y realmente vivir en la dimensión de una familia cambiada por el poder de Él. Con Así es, Cristo todo lo hermano podemos. pastor. Amén, mi hermano pastor. Hermano Fernando, rápidamente, no sé si tengas algún comentario al respecto. Bueno, buenas noches, hermano, pastor, buenas noches. Solo un comentario. Dentro del entorno o que uno puede percibir para que una sociedad, una ciudad sea buena, siempre se habla de las sociedades tratar de tener en los grupos o en agregaciones, lo que sea, inteligencia colectiva. Es un tema un poco complicado llegar a percibirlo, a entenderlo. ¿Cómo el nivel de la inteligencia puede llegar también a ser colectivo? Si el nivel de la inteligencia que se solicita puede ser colectivo, puede ser complicado, no nos imaginémonos qué será de llegar a tener sabiduría por parte de Dios de la colectiva. Una sabiduría colectiva, una sabiduría unánime por parte de una familia. Luego de eso, para una iglesia. Muchas iglesias, eh, el objetivo de ellos es fortalecer a la familia, porque saben que es el núcleo principal para poder crecer espiritualmente. Los niños que llegan a crecer o llegan a tener éxito en las iglesias o que llegan a tener éxito conociendo al Señor es porque tuvieron una base sólida de un padre, una madre o de un familiar que siempre estuvo ahí, de una familia que siempre estuvo espiritualmente unida, espiritualmente convencida de quién es el centro y a quién debemos acercar. Yo sé que puede sonar un poco rayado lo que voy a decir, pero la base de todo esto para poder llegar a tener lo que, a mi comentario, a mi opinión, es sabiduría colectiva, es buscar primero a Dios sobre todas las cosas. No se puede hacer eso sin Él. Y decirle o mostrar o pedirle al Señor, como decía el pastor en el mensaje, que nos muestre en qué estamos fallando, cómo la familia puede crecer. Eh, a eso nomás subrayo algo, ¿no? De que no es suficiente la capacidad de la inteligencia, es la sabiduría. Nos podemos estar jactando de cuán capaces somos, de cuánta intelectualidad tenemos, pero si Dios no está en uno, con claridad el Señor lo dijo, ¿no? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, no Correcto, es suficiente la inteligencia, sino que se requiere la sabiduría de Dios. El Señor nos ayude a así es, alcanzarlo. Así es, Gracias. mis así es, hermanos. Y no olvidar que en la familia, como decía el hermano Fernando, es el núcleo de la sociedad, ¿no? Y en ello también podemos implantar esa semilla de Dios en los niños y que de allí seguramente podrán ir creciendo. Y si en algún momento de pronto toman un camino, esa semilla está ahí en ellos, que de alguna forma, como el hijo pródigo, podrán regresar también a los brazos del Señor. Bueno, pues mis hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes también. Pues estamos despidiendo. Vamos a pedir al hermano Fernando que nos ayude con una oración, por favor. correcto. Amado Padre Celestial, damos gracias por este alimento espiritual que hemos recibido el día de hoy. Damos gracias por la bendición de poder haber escuchado un mensaje de tu parte, por habernos llenado un poco más. Permite, Señor, que este mensaje siga adentrándose en cada una de las personas que está escuchando o que va a escuchar este mensaje. Gracias, Padre, te damos por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, por cada una de las personas que están aquí, que hacen posible cada día que este mensaje pueda salir. Gracias damos por la vida del pastor, por la vida del hermano Guillermo y por mi vida. Asimismo, Señor, te pedimos de bendición para todas las personas que escuchan este mensaje. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues pastor, palabras de despedida. ¿No? Recordarles que en el Señor todo lo podemos, es el único que nos puede restaurar y que va a depender si nosotros nos rendimos en totalidad a Él. Yo creo que Él nos levanta y hace que nuestra familia sea diferente. Muchas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias, hermano pastor. Bueno, esto ha sido un mensaje más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeralda, como siempre esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes y nos volveremos a encontrar en la próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.